Un abrazo grande para ustedes, como siempre un gusto y un placer poderlos acompañar. Estamos aquí en nuestro segmento Desde tu Cancha. Hoy nos acompaña el concejal electo de Quito, Andrés Campaña Remache, que fue electo por el Distrito Norte. Él forma parte de las filas del Partido Socialista Ecuatoriano y tendrá pues un periodo de 4 años, 2023-2027, para el servicio a la ciudad. Ya vamos a ir compartiendo con él también lo que Andrés ha podido hacer dentro del servicio público, porque ha tenido también ya una participación en algunos aspectos importantes. Nos va a contar un poquito de su vida, vamos a hablar de la ciudad, de las cosas buenas, de lo que está por hacer, de las cosas malas y cómo rectificar esas situaciones. Hoy lo vamos a compartir aquí en las señales de Tu Cancha C y Tu Cancha TV. Andrés, bienvenido, buenas tardes y como siempre un gusto y un placer. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de lo que ha hecho, de cómo ha sido su vida, sus estudios, el servicio público que ya ha tenido también la oportunidad de cumplirlo en nuestro país y cuáles son sus propuestas para este nuevo Quito que esperemos se dé con este nuevo gobierno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio, Tu Cancha, que realmente cumple un papel muy importante en cuanto a la difusión del deporte y de un deporte además que debe ser prioridad en la política pública, el deporte barrial. Para mí también es muy grato contarles un poco en qué hemos venido trabajando los últimos años. Yo tengo 35 años, de los cuales la mitad de mi vida, desde los 17 años, he estado en el activismo político-social. A lo largo de mi vida he influido mucho mis abuelas, y eso ha generado que tenga mucha sensibilidad por los temas sociales. Inicié mi vida laboral también muy joven, a los 19 años. Yo comencé siendo auxiliar de servicios en una institución pública. Luego me gradué en la Universidad Católica, en donde estudié ciencias jurídicas. Luego me incliné más por el área política e hice mi maestría, y como muchos ecuatorianos, migré fuera del país. Hice mi maestría en la Universidad Complutense de Madrid, en donde tuve la oportunidad de graduarme de máster en análisis político y he trabajado en varias instituciones públicas. Me considero una persona joven, pero pese a mi juventud, he tenido también un largo recorrido en la administración pública, porque creo que desde la administración pública es de donde mejor se puede servir a la ciudadanía. Y en los últimos años he trabajado mucho con adultos mayores, lo cual me llevó a que, gracias al apoyo de este importante grupo de nuestra población, sea primero candidato y luego ahora concejal electo. Muy bien, y de eso quiero hablar porque viene todo de la mano. Hubo una experiencia muy interesante en el IES, ¿no? De su parte. Hablamos ahora y nos cuenta Andrés que ha tenido una experiencia también con los adultos mayores. Quito tiene un programa que se llama 60 y Piquito, que es una actividad que permite a los adultos mayores poder estar en movimiento, en actividad y poder estar con relaciones también con otras personas, ¿no? Que me parece que es parte también de la salud mental. ¿Cómo potenciar esto a través de su experiencia, Andrés? Sí, una de nuestras propuestas y uno de nuestros principales compromisos es la reapertura de los 60 y Piquito. Pero además los 60 y Piquito cumplen una función integral. Los 60 y Piquito contribuyen precisamente al área de la salud. Hay estudios que señalan que el envejecimiento activo ayuda a tener menores índices de morbilidad y menores índices de mortalidad. Es decir, un adulto mayor que se encuentra activo tiene menos posibilidad de enfermarse y de morir. Y eso va ligado precisamente a la necesidad de que la ciudad cuente con espacios de encuentro, de socialización, de compartir, e incluso de diversión por parte de nuestros padres, madres y abuelos, y que además se cuente con espacios que pueden ser complementarios, espacios con una alimentación adecuada para nuestros adultos mayores y también con la atención médico-geriátrica más necesaria para atender los padecimientos de este importante grupo de la población. Es medio complicado el tema de trabajar solamente en función de un grupo, ¿no? Pero digo yo, Andrés, si cada uno de los concejales, si cada uno de los asambleístas trabajara con un grupo específico, creo que las cosas funcionarían mejor. Es increíble ver, por ejemplo,
muchas personas haciendo fila, 7 de la mañana, muchas personas de la tercera edad haciendo fila para una cita médica, o teniendo que esperar 6 meses para una cita médica, o estando solos, no tienen quien les ayude a subir, a bajar una grada, porque quizás sus familiares están lejos, han hecho su vida. Es decir, hay mucho que trabajar con los adultos mayores. Específicamente es ese el plan en donde se puede lucir, se puede hacer un gran trabajo que permita a Quito tener una respuesta en ese sentido. Sí, es una parte importante, no es el todo. De hecho, los grandes problemas de Quito necesitan una visión de ciudad y necesitan ser atacados desde diversos ámbitos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene Quito es la inmovilidad y el tráfico. Y frente a ello necesitamos no medidas parches. En este momento se está hablando, por ejemplo, de que si el pico y placa es 1 hora menos o si se vuelve pico placa todo el día. Esa es una medida que en algo podría contribuir, es una medida de restricción, pero lo que tenemos que pensar es en un cambio en cuanto al modelo de transporte, en cuanto al funcionamiento del transporte masivo. Y eso pasa por algunos elementos. Uno ecológico, por ejemplo, que los buses sean buses que funcionen con electricidad. Pasa por un transporte inclusivo. Sucede que en Quito nosotros tenemos lo que se denominan buses de cama alta. Y no sé si tú has tenido la oportunidad de fijarte, pero cuando subimos a un bus tenemos que subir como si estuviéramos subiendo una escalera. Mientras que en otras partes del mundo tienen buses de cama baja que le permita a una persona de movilidad reducida o una persona que está en silla de ruedas subirse inmediatamente al bus. Hay buses modernos que incluso tienen la posibilidad de inclinarse a la vereda, a la acera, para que la ciudadanía pueda ingresar con facilidad. Hablamos de buses que cuenten con un sistema de recaudo único, de tal forma que uno pueda pagar una tarifa única en la ciudad. Eso le permita movilizarse N cantidad de veces a lo largo de un periodo determinado, que puede ser un mes. Les comentaba, yo vivía en España y que yo compraba una tarjeta, en su momento esa tarjeta valía 40 euros. Además, permite establecer una tarifa técnica, pero también una tarifa social, de acuerdo a si son personas de grupos de atención prioritaria, si son grupos importantes de la población como los estudiantes. Se paga esa tarifa y uno utiliza las veces que uno quiera todos los medios de transporte que oferta la ciudad en cualquier hora y cualquier día. Porque además deberíamos apuntar a una movilidad que sea 24/7. ¿Por qué no tenemos la movilidad 24/7 en este momento? Porque tenemos un sistema perverso, que es el pago por pasajero. De tal forma que los buses, con justa razón, compiten por tener las mejores rutas y en el mejor momento. A nadie le interesa tener una ruta de transporte en la noche o le interesa en donde no va a obtener... Donde haya 2 pasajeros. Exactamente. Si nosotros pasamos a este modelo que ya está comenzándose a debatir y que además ya está establecido en las primeras normas, como es el pago de kilómetro por kilómetro, nosotros vamos a garantizar que exista 24 horas, los 7 días de la semana, transporte público. Pero además con eso coadyuvamos a la reactivación económica. Porque hoy pasa que uno quiere irse al centro histórico en la noche y si no tiene posibilidades de pagarse un taxi o no tiene un auto particular, va a ser muy difícil. Y con eso evidentemente no estamos apuntando a la reactivación económica de la ciudad. Entonces todos estos elementos, como vemos, van a estar concatenados en una respuesta integral. Y precisamente también pasa con nuestros adultos mayores, que fueron el objeto de la reflexión. Sí, y ahora que ya hablamos de esto también, esto del transporte que viene de la mano, que es uno de los ejes importantísimos en los que hay que trabajar en Quito, el tema de la seguridad. Porque claro, para todas estas buenas ideas hay que trabajarlas, ¿no? Para tener un transporte 24/7, para que la gente pueda ir en la noche al centro histórico. Para una propia reactivación económica hay que trabajar mucho en la seguridad. Hoy, en lugar de abrir negocios, la gente los está cerrando por este tema de las vacunas, de la extorsión. ¿Cómo hacer para que Quito vuelva a ser una ciudad que brille en la noche? Es opaca esta ciudad en horas de la noche. Precisamente la seguridad es la principal preocupación de los quiteños. Y frente a ello, nuevamente, no necesitamos medidas parches, sino necesitamos una serie de medidas para enfrentar este gran problema. Voy a mencionar 5 en distintos ámbitos, pero que tienen incidencia. Una política social fuerte, porque si no reducimos las brechas de desigualdad, no vamos a contribuir a morigerar los efectos de la delincuencia y seguridad. 2, planificación. No contamos con un plan de seguridad desde el año 2013.
Han transcurrido ya una década y Quito sigue tratando los problemas de inseguridad y delincuencia como si estuviéramos en el año 2013, cuando sabemos que hoy por hoy vivimos la mayor ola de inseguridad y delincuencia. Política social, planificación, trabajo en equipo. El municipio cuenta con varios cuerpos de seguridad, pero estos cuerpos de seguridad no dialogan, no trabajan en común, no articulan, no coordinan. Y si no coordinan en el municipio, mucho menos van a coordinar con la Policía Nacional, van a coordinar con el Ministerio del Interior o también con los comités de seguridad. Cada parroquia tiene su comité de seguridad, que son ciudadanos que están organizados y que deberían también estar articulados al municipio, a la Policía Nacional, para hacer un solo frente a la delincuencia. Trabajo en equipo, política social, planificación, tecnología. Acabamos de tener una reunión. En este momento Quito tiene un grave problema, tiene apenas 650 cámaras. 650 cámaras que, dicho sea de paso, en su momento y fueron un aporte importante el proyecto Ojos de Águila, por mencionar un caso. Hoy esas cámaras están caducas. Esas cámaras, además, 250 de ellas no estaban funcionando hasta hace poco. Entonces necesitamos una nueva tecnología, una tecnología que apunte, por ejemplo, al reconocimiento facial, el reconocimiento de las placas de los vehículos. En los vehículos se transportan muchas veces los delincuentes, de tal forma que podamos saber si es un auto robado el que está circulando en nuestras calles y podamos tener, por lo tanto, una acción preventiva antes del cometimiento del delito. Quito necesita 3.500 cámaras de esta naturaleza. Tecnología, trabajo en equipo, planificación, política social y también cambios normativos. Quinto elemento. Existe una ordenanza que establece una mesa de seguridad conformada por las más altas autoridades del Estado. Pero pregunte usted cuándo se han reunido los ministros de Estado en esta mesa de seguridad para coordinar y articular la seguridad de nuestra ciudad, de tal forma que son necesarios dar estos pasos precisamente para tener una respuesta integral frente a un gran problema como es la inseguridad y la delincuencia. ¿Cómo despolitizar el servicio público en el municipio de Quito? Porque claro, ahora si tú votas por mí o te ayudo en el barrio o llama a tu gente y si votan por mí, si yo gano, te acompañamos en esto y te hacemos esta obrita. Han pasado más tiempo en discusiones, en cambios de alcaldes y han abandonado totalmente a la ciudad. ¿Cómo volver a una ciudad en donde nuestros representantes sean personas que están mentalizadas al servicio, más no servirse de su puesto? Un primer paso es dar el ejemplo. Y en eso quiero contarles un poco mi experiencia personal. Yo fui electo en la circunscripción norte de Quito. Eso no me va a limitar para que yo obre en virtud de las 65 parroquias que tiene nuestro distrito metropolitano. 2 en el norte, sí, las cuales me eligieron, pero también las 10 del centro, las 10 del sur y sobre todo las 33 parroquias rurales. Necesitamos políticos con una visión mucho más amplia que atiendan los problemas de la ciudadanía. Si no entendemos en esta oportunidad de que la ciudadanía demanda de que sus políticos depongan sus intereses personales, sus intereses grupales en pos de las necesidades de todos, vamos a seguir teniendo la misma crisis política, la crisis de representación que hoy la vivimos, que hoy la palpamos y que lastimosamente no nos está conduciendo a ninguna parte. El hecho de que los ciudadanos, con justa razón, estén disconformes con el presidente de la República, con la Asamblea Nacional, con la prefecta de Pichincha, con el alcalde de Quito, no nos conduce a generar el cambio sustancial que queremos en la calidad de vida. Ahora, insisto, es legítimo que estemos molestos porque realmente estas autoridades no han cumplido con nuestras expectativas, pero es momento de pensar en cómo podemos avanzar en la construcción, en mi caso, por ejemplo, de una agenda de ciudad que responda a las principales necesidades de los quiteños y las quiteñas. Los políticos ahora deberían darse cuenta que la vara está tan baja que haciendo una labor importante pueden ganar muchísimo dentro de la confianza de la gente, ¿no? Porque obviamente la gente ya en la clase política confía muy poco. ¿Qué hacer con algunos temas en Quito que son problemáticos? Pico y placa, matriculación vehicular, los procedimientos de la policía metropolitana, tanto de tránsito como la que genera los controles en las calles.
barrios irregulares, cómo tratar estos temas que son problemáticos y que no se los ha tratado, que se los ha venido postergando, que seguramente se oferta mucho en la campaña, pero que ya tienen algunos periodos y no se los ha trabajado, Andrés. Un tema que también hemos identificado y que personalmente me ha causado mucha preocupación es que hay temas que son sensibles, entre comillas, y cuando se quieren tratar en la agenda de ciudad, las autoridades, los políticos prefieren no tratarlos. No se quieren mojar. Nadie quiere tomar postura. Frente a eso, nosotros vamos a hacer algo diferente. Por el contrario, creemos que es necesario tomar al toro por los cuernos. Y voy a mencionar un tema que es extremadamente sensible, pero que debe ser analizado y debe ser trabajado. Hemos tenido ya 2 reuniones con las trabajadoras sexuales, que por ejemplo se encuentran en nuestro centro histórico. Y frente a eso, mi aspiración es buscar una solución que garantice la convivencia pacífica, pero que también garantice el trabajo de ellas en seguridad y con las condiciones de salubridad necesarias. Pero para eso necesitamos una autoridad de puertas abiertas, necesitamos también obrar con la gente, porque seguramente acompañado de la ciudadanía, nosotros vamos a saber cuáles son las mejores respuestas para la ciudad. Uno tiene su formación, uno está estudiando permanentemente para saber cómo atender las principales problemáticas, pero esa solución a la problemática tiene que estar también acompañado por un fuerte componente social que previamente haya determinado cuál es la problemática, que haya buscado las alternativas, y con la participación ciudadana se pueda establecer cuáles son las mejores respuestas que podemos dar a la ciudadanía. Ojalá que se pueda trabajar mucho en el tema del centro histórico, ¿no? Ha escuchado usted seguramente, Andrés, eso que dicen que el centro histórico de Quito es el más lindo, ¿no? Es del más grande inclusive, ¿no? Que tiene muchísimas cosas, las iglesias maravillosas, pero la gente no va por el tema que usted mencionaba, un tema de la prostitución que no se ha controlado, que no se ha normado, esa es la palabra exacta y correcta me parece, el tema de la indigencia, ¿no? El tema de la inseguridad también, el tema de que el centro histórico sea un sitio de vivienda, ¿no? Puede ser un sitio de vivienda, pero en otros lugares el centro histórico es uno de los sitios de vivienda de más alto costo. Acá en Quito es lo contrario, ¿no? Es el más bajo costo, en donde nadie quiere vivir, y ahí se va a meter mucha gente de escasos recursos que por lo general no está en unas buenas condiciones, ¿no? Entonces, esto lleva a los otros temas. Ojalá que se pueda recuperar el centro histórico de muy buena manera, tener un centro histórico maravilloso, sacar a las instituciones públicas del centro histórico, para que no pase lo que ha pasado, Andrés, en las protestas, ¿no? Seguramente algunos de esos planes tienen ustedes. Sí, uno de los temas que yo sí creo que es fundamental es, por el contrario, existen instituciones públicas que tienen edificios abandonados en el centro histórico. Se cuantifican que existen aproximadamente 120 edificios públicos abandonados. Y frente a eso nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Esos edificios públicos, si es que no los puede mantener la institución, tiene que hacer una entrega, por ejemplo, de comodatos a centros culturales, a organizaciones sociales, para que sean ellas quienes les dan vida a estos importantes lugares de la ciudad. Por ejemplo, incluso universidades, centros de investigación también. Por ejemplo, no puede ser posible que nuestro Teatro Atahualpa esté abandonado, mientras tenemos gestores culturales que no tienen espacios para desarrollar el arte. De tal forma que ahí está nuestro papel como autoridades, tratar de buscar la solución a un problema, a 2 problemas en este caso, y ver cómo podemos convivir de forma armónica. Me parece muy bien, realmente interesante. Hablemos del deporte barrial. Usted mencionaba, Andrés, al inicio de esta entrevista, que es uno de los pilares fundamentales, porque ahí esto es como lo que hablábamos del 60 y piquito, ¿no? Se aglutina todo, va la familia, todos hacen deporte, se activa la economía con las señoras, los señores que venden sus cositas ricas ahí en los alrededores, ¿no? Los barrios también se mueven a través de los uniformes, de tantas cosas, se paga el árbitro, los jugadores también consumen su agüita, la señora de la tienda, o sea, es completo y le da vida al barrio, pues, ¿no? Y le da seguridad e integra también a la gente. ¿Qué hacer con el deporte barrial? ¿Qué óptica tienen ustedes de cómo se ha manejado el tema del deporte barrial en Quito? Al igual que la cultura, hay que promoverla y hay que dotarle de los espacios adecuados. Nosotros trabajamos mucho con las ligas. El día de hoy, por ejemplo, tenemos la oportunidad de estar reunidos con Ángel Ventimilla,
que es el presidente de la Liga Barrial de Colinas del Norte. Hemos estado en la Kennedy, en San Carlos, en Rumiñahui, y hemos podido constatar, por ejemplo, la Liga Deportiva de Rumiñahui no cuenta con un espacio propio. Funcionan ahorita en un terreno que es propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y evidentemente, si no cuentan con un espacio propio, tampoco se puede realizar el establecimiento, las indumentarias necesarias para que el deporte se desarrolle de la mejor forma. Entonces, ahí también está uno de los grandes compromisos que tenemos como administración municipal, promover que cuenten con espacios adecuados. Espacios que, como usted bien lo ha dicho, le dan vida al barrio, le dan vida a quienes están involucrados en el deporte barrial. De tal forma que esa debe ser también una de nuestras prioridades y en eso vamos a seguir trabajando. Y en el tema de los parques, ¿cómo recuperar a los parques de Quito, ¿no? Muy venidos a menos, muy descuidados? También es una política importante en cuanto al combate a la inseguridad y la delincuencia. Necesitamos recuperar el espacio público para los ciudadanos. El momento en que nosotros nos podamos encontrar en nuestros parques y jardines, entre vecinos, podamos hacer actividades, vamos a evitar de que esos espacios públicos sean tomados por la inseguridad y la delincuencia. Y para eso es necesario todo un proceso en el cual se garantice el funcionamiento mínimo de esos espacios. Necesitamos limpieza, necesitamos contar, por ejemplo, con las luminarias adecuadas para que ese parque no sea un lugar oscuro en el cual precisamente se vuelve un nicho para los delincuentes, sino que por el contrario sea un lugar atractivo de visitarlo, de compartir con la familia, de compartir con los vecinos. Pero también quiero hacer un señalamiento. Es importante contar con una alta responsabilidad ciudadana. Nosotros como ciudadanos también somos corresponsables del buen mantenimiento de esos espacios verdes que nos pertenecen a todos. Sin duda alguna. Quito como sede de actividades deportivas, artísticas, culturales. Hay mucha gente que se queja, por ejemplo, y dice que el municipio de Quito cobra muchos impuestos para los espectáculos públicos, ¿no? Y hay mucho turismo, por ejemplo, a Bogotá, ¿no? Que hoy en día es una de las capitales de los artistas en Sudamérica. ¿Por qué no traerlo acá? ¿Por qué no hacerlo? Y otra ahí mismo, ¿qué hacer con el Parque Bicentenario? ¿Cómo darle forma a este gran espacio que tenemos dentro de la ciudad? Uno de los temas que es necesario entender para pensar precisamente en la reactivación económica que mencionábamos hace un momento atrás, enfocados en el centro histórico, es que Quito, por su naturaleza, por su ubicación, por su historia, puede convertirse fácilmente en un gran centro de atracción turística. Centro de atracción turística que debe desarrollarse de forma ordenada, de tal forma que garanticemos que los ciudadanos puedan ir a nuestro centro histórico, pero que también puedan venir, por ejemplo, a Quito, capital de la cerveza. Quito es capital de la cerveza artesanal. La primera cerveza artesanal elaborada en el Nuevo Continente fue elaborada precisamente por los franciscanos aquí en la ciudad de Quito. Y hoy la cerveza artesanal es una industria que está en pujanza. De tal forma que hay que estimular estos sectores de la economía, ¿cómo no? Como también hay que estimular el deporte. En eso, por ejemplo, he escuchado con atención el debate que se ha planteado alrededor de construir un nuevo estadio olímpico. En mi criterio, un nuevo estadio olímpico implica una inversión de más de $300 millones, que no estamos en posibilidad de hacer. Pero lo que sí se puede hacer es remodelar el estadio actual. De hecho, existe un proyecto del Ministerio de Deportes que fue trabajado hace aproximadamente una década atrás y que puede ser perfectamente un modelo que se aplique a la realidad que vive actualmente la ciudad y que permita también que tengamos un polideportivo importante, no solamente a nivel del país, sino a nivel internacional. Porque, ojo, en el Estadio Olímpico no solamente se juega el fútbol, también hay espacio para otros deportes olímpicos. Y eso debemos trabajarlo de forma conjunta para estimular todas este tipo de zonas. Como también, por ejemplo, nuestro Chocó andino, una biosfera importante del país y del mundo, declarada así por la misma UNESCO. De tal forma que también podemos estimular ahí la agricultura orgánica, el turismo ecológico, que son elementos que ahora deben venir a colación en momentos en que el calentamiento global está afectando notablemente al planeta.
Sin duda alguna, ¿no? A propósito del Estadio de Atahualpa, ¿qué criterio le merece a usted lo que está pasando? Porque ahí hay un tema de construir un nuevo o remodelarlo, que también viene de la mano de una escritura que favorece en la publicidad interna al Deportivo Quito, ¿no? Y quizás esos son algunos de los movimientos que no dejan que se puedan hacer muchas cosas. Claro, cada uno defiende sus intereses y defiende lo que le corresponde también, pero el dueño del escenario deportivo es Concentración Deportiva de Pichincha. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Yo creo que es necesario remodelar el estadio. No creo que existen las posibilidades para desarrollar un nuevo estadio porque es muy costoso. Pero además, yo creo que con remodelar el estadio nosotros vamos a cumplir, por ejemplo, con las normas FIFA, que establecen que los estadios que se construyan tienen que ubicarse a cierta altura sobre el nivel del mar. En el caso del Estadio Olímpico Atahualpa en Quito y también el Estadio Hernando Siles de Bolivia, de La Paz, se encuentran en una altura que está sobre los niveles permitidos por la FIFA. De tal forma que ahí también nosotros tenemos que ir a un debate que es mucho más profundo, la posibilidad incluso de perder la acreditación por parte del máximo organismo del deporte, en este caso del fútbol. Mencionaba también, debemos estimular de que el Estadio Olímpico se convierta en un polideportivo, en donde se realicen otros deportes. Hoy por hoy el Estadio Olímpico cuenta con una pista atlética que perfectamente podría abrir sus puertas para que la ciudadanía, pagando un valor simbólico, pueda utilizar ese espacio. Pero para eso es necesario trabajar con Concentración Deportiva de Pichincha, con el municipio de Quito y otras instituciones. Otras instituciones como por ejemplo la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que arrienda ese espacio cuando la selección va a jugar sus partidos. ¿Qué tan difícil será el primer día de trabajo en el municipio de Quito? Bueno, nosotros nuestro primer día lo tuvimos ya el 6 de febrero, porque evidentemente una vez que nosotros el 5 de febrero recibimos el apoyo ciudadano, además un apoyo que nos dejó gratamente contentos, fueron 50.000 votos, lo cual nos convierte en el concejal más votado luego de la RC en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Eso significó una enorme alegría, una enorme emoción, pero también un enorme compromiso. De tal forma que desde el 6 de febrero nosotros ya estamos en funciones, estamos atendiendo a los medios de comunicación, atendiendo los distintos pedidos de organizaciones sociales, organizaciones de la ciudadanía, organizaciones de nuestra ciudad. Estamos también profundizando en nuestras propuestas. Nosotros hicimos un ejercicio muy responsable con los mejores técnicos para levantar nuestras propuestas, pero es hora de que esas propuestas aterricen ya en lo que van a ser nuestros próximos proyectos de ordenanza y también que aterricen en nuestros principales proyectos de fiscalización. En ello, por ejemplo, para mí va a ser importante fiscalizar el funcionamiento del Metro de Quito, fiscalizar también este proceso de repavimentación vial que estamos viviendo ahora y que lastimosamente no ha contado con la debida planificación, lo cual ha involucrado de que la ciudad hoy sea casi insoportable poder transitar en nuestro distrito metropolitano. Sin duda. Andrés, muy gentil. Muchísimas gracias. Esta y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Andrés Campaña, concejal electo de la ciudad de Quito, entrará en funciones ya mismo en el mes de mayo y pues nos ha contado un poquito de las propuestas y de lo que quieren hacer en su trabajo aquí en la señal de Tu Cancha y Tu Cancha TV. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio desde Tu Cancha, en donde invitamos a la gente que nos nos representa, a la gente que está en los municipios, en las prefecturas, y nos cuentan, ¿no?, sus proyectos y nos cuentan también cómo dar soluciones según la óptica de ellos a los grandes problemas que tiene nuestro país. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima. Gracias. Hasta luego.